estas vías, lo interesante es que ustedes también le lleguen a la parte más práctica. ¿Sí? Entonces después al final les voy a pedir más o menos que, no la información en sí que me la traigan, bueno sí, puede ser que se me hablan del corazón y al gráfico. En un trabajo bien hecho, no ha hecho ahora así como ahora, si no lo hizo tranquilo va a haber otra opción para que lo copie rápidamente. Pero esto lo tenemos que revisar sí o sí. Ya he estado observando que a lo mejor en anatomía no alcanzaron a verlo como corresponde. Y es necesario, esto es básico para poder entender la neurorehabilitación. Entonces, sí o sí le vamos a dar un pequeño paréntesis a esto, lo más seguro la próxima semana o diciendo dónde, para que usted conozca o mandarle información adicional, conozca la parte teórica de la actividad. Lo que nos convoca hoy día es esta clase. Aquí es la segunda parte, si quiero ver eso. Los que ya ingresaron a su intranet se fijaron que ya tienen la mayoría de las clases de arriba. Faltaría la de neurofisiología, que no la quise subir para que no se adelantaran tanto, pero todo lo que tiene que ver con anatomía y detalle ya está. Desde la primera clase, que son las células que vimos, hasta esta, que es la que vamos a revisar. Así que si ya la quieren descargar o la quieren revisar, para estar. Recuerden que estos son solo punteos de información. Espero que ustedes también vayan revisando sus apuntes de anatomía y si no la tienen, están los capítulos de los libros para que los puedan revisar. No crean, para que no se me asusten después de la primera prueba, que los contenidos del PowerPoint son los que van a salir en la prueba así tan livianos, no porque salen como dos o tres cosas, sino que todo lo que salga también en lo que conversemos y en los capítulos de los libros. Y la idea es que ustedes manejen la información de la parte neutra. Así que por si acaso no se le confíe, solo leer un PowerPoint porque, bueno, en su mayoría sí tiene alta información, sobre todo el de neurofísico, pero lo de anatomía, y hoy día se dan cuenta de acá, es bastante superficial la información. ¿Ya? Es para que ustedes empiecen a retomar un poquito y ver qué cosas a lo mejor tengo que ir repasando. Aparte les voy a dejar un material, ese sí también les va a ayudar para la primera prueba y hay unos enlaces. ¿Ya? Estos enlaces son las clases que hice cuando estábamos en pandemia. ¿Ya? Grababa yo cápsulas porque si les subía la clase entera, ustedes no se ven un video de una hora, nadie se ve un video de una hora, no sé que sea algo que interese mucho. Y estas cápsulas no duran más de 10 minutos, es de la misma materia. Entonces se los voy a dejar también como recurso para los que quieran ver el video, a lo mejor por eso se les queda mucho más, en vez de estar leyendo tanto libro. ¿Sí? Pero recuerden, tenemos como fecha la semana del 10. ¿Cuántas semanas nos quedan? Como 2 o 3, más no ya para la primera prueba. Entonces ya empiecen ya a tirar líneas en que a lo mejor vamos a pasarlas, si no, ya para que lo revisen. La clase anterior quedamos en la parte medular, que fue el inicio de esta revisión que estamos haciendo del sistema nervioso central. Y hoy día nos queda ver toda la parte ya más del encéfalo. ¿Sí? Vamos a hablar de las divisiones para que empiece usted a reconocer la terminología como corresponde y las estructuras que cada una conforma. Entonces el encéfalo, que comúnmente la gente le dice el cerebro, ya el cerebro es parte del encéfalo. El encéfalo es la estructura superior de nuestro sistema nervioso central, es la continuación ascendente de la médula. ¿Sí? Vamos a tener varias estructuras que van a ser muy relevantes para el trabajo funcional, ¿sí? Para su trabajo también desde el punto de vista de la adaptación al medio, porque todo lo que usted hace es organizado por este encéfalo. ¿Sí? Este momento usted está haciendo, sacando un lápiz, poniendo, no sé, atención, está activando varias redes neuronales. Ahora, si usted pasa por eventos que son también, que lo llaman con una sorpresa, o que son un poquito más de intuición o instintivos, también son parte del sistema nervioso, que va a tener que ahora empezar a ver la diferencia. ¿Sí? Anatómicamente vamos a ver este corte, en donde ya vimos un poco de la médula espinal, la conversamos, vimos que era, o cuánto pesaba, que era superliviana, cuánto medía, las divisiones que tiene. Estamos acá repasando también las vías, cuáles son las que suben, las que bajan. Y luego vamos a tener estas tres divisiones del encéfalo. ¿Sí? El tallo cerebral, en este caso el encéfalo medio y el encéfalo superior. El nombre que corresponde sería romboencéfalo, mesencéfalo y arriba todo esto se le va a conocer como proxencéfalo. ¿Sí? También va a estar los nombres ahí, así que tranquilos, pero el encéfalo ya tiene sus subdivisiones y dentro de cada una van a haber estructuras que son vitales para el funcionamiento del cuerpo humano y la coordinación de trabajo. El romboencéfalo es
está considerado acá el tallo cerebral. Dentro del tallo cerebral va a estar esta estructura que está acá, ¿alguien la reconoce? La que sigue después de la médula, ¿quién viene acá? Se dice médula acá, pero este tiene el nombre antiguo, se llama médula oblonga o ahora se le conoce como bulbo, el bulbo raquídeo. Luego viene la protuberancia y parte, en este caso, de los pedúnculos cerebrales. Hacia atrás tenemos al cerebelo, estructura importantísima también para el movimiento y la coordinación del movimiento. El midbrain o mesencéfalo, vamos a tener estructuras que van a comunicar la parte superior y la parte inferior del encéfalo. Y luego ya tenemos el prosencéfalo como tal, que es donde encontramos lo más representativo del encéfalo. Si usted va y lo atropella lamentablemente o alguien ve, se destapa la cabeza para ver, y lo primero que uno observa, oh mira, ahí está el cerebro, porque es lo más representativo a veces de lo que uno ve. Eso en estos pliegues, ¿alguien averiguó por qué tenemos el cerebro reflejado? Yo no se lo dije la vez pasada, nadie quedó como con la duda. Ahora ojalá podamos poder revisar eso también. Entonces sé que son nombres que a veces uno se olvida, pero es la terminología en donde usted va a encontrar información más actualizada. Romboencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo. Ahora, el prosencéfalo se divide en dos, también lo vamos a revisar. Lo que usted observa acá es el tallo cerebral, la parte más inferior no tanto, quizás no central acá, sino que lo que está más abajo, y tiene que ver con un conducto para las vías de información. Por ahí van a pasar todas estas vías que usted está repasando, las vías ascendentes, descendentes, las vías sensitivas y las respuestas motoras. Vamos a tener centros de reflejos bastante importantes, ¿sí? Sobre todo reflejos que son vitales, y van a ser los núcleos de ciertas estructuras que son los pares craneales, específicamente del tercero al decimosegundo. O sea, ya tenemos ya una función importante a nivel de todas las estructuras del romboencéfalo o del tallo cerebral. Dentro de los reflejos importantes, acá se van a encontrar los reflejos de la respiración, del control cardíaco, y los núcleos de los pares craneales desde el tercero en adelante. ¿Ya? Aquí se omite el olfatorio y el óptico porque eso está más arriba. Son puntos importantes de reconocer en este tromboencefalismo. Ahora, ¿quiénes van a componer al tallo cerebral? El bulbo raquídeo. Esta estructura que usted ve acá, del surco hasta la decusación de las pirámides, que es esta línea que usted ve acá, que se desaparece, ese es el bulbo raquídeo. Pequeño, ya como ven ahí no mide más allá de 3 centímetros, pero es bastante importante porque va a estar compuesto con núcleos, como usted ve ahí, con estructuras que son relevantes para la fisiología. ¿Han visto en alguna película media fantasiosa que le pegan atrás de la nuca? Un caratazo. ¿Qué le pasa a la persona? Se desmaya y todo. Ya, si usted lo hace bien, y ahora está aprendiendo técnicas mortales, y no es que le voy a dar datos como bien raro. Si usted logra dañar el bulbo raquídeo de su compañero, usted le puede provocar un paro cardiorrespiratorio. Porque acá están los núcleos de los centros respiratorios. El centro apnéutico, el neumotáxico, que el respiratorio lo van a ver, ¿no? Son los que se alojan acá. ¿Sí? ¿Cuáles son esos centros de la respiración? Hay centros que nos permiten tomar aire y hay otros que nos permiten botar el aire. Porque usted cuando respira, ¿está consciente de que está respirando? Usted lleva como cuenta los ciclos respiratorios, está 1, 2. ¿Cuántas veces respiramos por minuto? ¿Cuántas veces uno respira por minuto? De 2 a 20. ¿Ya? ¿De qué va a depender? De su capacidad respiratoria, de diversas condiciones, quizás una que otra médica, etc. Tenemos muchas cosas. Pero hay un tipo de respiración, yo creo que más de alguno le ha pasado, que es cuando están con pena. Tan emocionado así, se murió Mufasa o alguna película que usted lo dejó mal, ya han visto que la persona repente esa respiración como entrecortada, ya, también hay un centro para eso, lo tenemos acá a nivel del bulbo raquídeo, ¿sí? El amniótico, el neumotáxico, el ventral, el dorsal, son varios núcleos importantes para la respiración. Si bien es un mecanismo automatizado, tenemos centros que controlan esa respiración, porque usted controla los músculos inspiratorios y los expiratorios, porque son musculatura en su mayoría, el diafragma, etc. Entonces esta estructura es vital para la vida y aparte dentro vamos a tener los núcleos de diversos pares craneales. ¿Sí? Si usted ve esta ramificación acá o filetes nerviosos, todos ellos son pares craneales. ¿Sí? En su mayoría son los orígenes de donde salen. Las pirámides son estas dos estructuras que están acá adelante. ¿Por qué las muestro? Porque acá vean cómo el surco desaparece. Técnicamente viene de la médula abajo, ¿se acuerdan que teníamos una fisura? Como lo vimos en la anatomía de la médula, que adelante era más profunda. Sigue, pero aquí el nivel del límite
con el bulbo, desaparece o se pone más tenue. ¿Por qué? Porque es acá donde se cruza la información. Ustedes han visto, o lo que hicieron la tarea, que la información de ciertas vías desciende, pero cruza hacia el lado contrario. Yo creo que lo han escuchado también. De que si usted activa el hemisferio derecho de su cerebro, ¿qué parte del cuerpo está controlando? El lado contrario, el izquierdo. Y si se controla o se controla el izquierdo, yo estoy trabajando con el lado derecho. Eso es lo que me he dicho siempre, ¿no es cierto? Pero no es así. ¿Ya? Solamente un 90% de la información se cruza. El otro 10% desciende directo. ¿Y para qué es relevante nosotros como kinesiólogos eso? Es porque es importante para la rehabilitación. Si yo tengo un paciente que se lesionó o le dio un accidente vascular en este lado, lo más probable es que, en el lado izquierdo, para que tenerlo como más preciso el ejemplo, lo más probable es que todo el daño se vaya hacia el hemicuerpo izquierdo y la persona quede con secuelas. Han visto que las personas quedan con una lesión al poder caminar, el brazo se recoge y la pierna no la puede mover. Para la rehabilitación, como esta zona se dañó, es bastante complejo poder reeducar esa zona. ¿A quién hay que potenciar? Al otro lado. ¿Y el otro lado cómo yo lo trabajo? Ya porque no se puede mover. Se han hecho trabajo, investigación, etc. Si usted controla o se empieza a, por así decirlo, a trabajar con el lado contrario, el que está sano, igual empieza a llegar información al lado que está alterado. Inmediatamente, este 10% que cruza directo empieza a estimular. Más de algunos acá se han lesionado, ¿no? Se han deslizado, han tenido algún problema médico en la mano, etc. Han tenido que estar con cabestrillo mucho tiempo. Ustedes saben que si está inmovilizado un músculo, ¿qué le pasa? Pierde nutrición, se atrofia, nosotros se pone más delgado. Se ha demostrado que si usted tiene lesionado, por ejemplo, el lado derecho, va a tener que estar 2 meses con el brazo acá. Si usted empieza a trabajar el izquierdo, usted el derecho pierde menos atrofia. O sea, no va a tener tantas consecuencias. ¿Por qué? Porque si usted trabajando el izquierdo, dándole duro al lado izquierdo, el lado derecho está trabajando. Pero como se cruza la información y solamente se cruza la mitad o 90% para ser más preciso, hay un 10% que baja acá y le sigue mandando señales para este lado. Entonces eso es importante al momento de rehabilitar, entender que estas estructuras están por algo, y es acá. Estas pequeñas se llaman decusación de las pirámides, o piramidal. ¿Por qué pirámide? Porque se llama, o es parte de la vía piramidal. Lo que hicieron la tarea, la vía corticoespinal. ¿Sí? También se llama vía espinal o sistema piramidal. Las olivas son las estructuras que usted ve acá, estas globosas que están acá a los lados. Esas dos estructuras, ¿por qué son relevantes? Porque ahí están los núcleos de los pares craneales, de lo que vimos recién, que eran de algunos de los que usted ve acá. ¿Sí? Si subimos un poco más, vamos a ver esta pequeña estructura, ¿ya? Que es la protuberancia o puente. ¿Ya? Este era el bulbo, ahí está un surco, que ese surco se llama surco bulbo protuberancial, y arriba encontramos el puente o la protuberancia anular, como se decía antes. Ella tiene más que nada la misión de albergar varios núcleos, en este caso de pares craneales bastante importantes. Facial, abducens, vestíbulo coclear, trigémino. ¿Algunos saben qué función podemos tener acá? El facial, ¿qué función hace el nervio facial? Un nombre ahí como una pista. Las parálisis faciales yo creo que las han visto también. De aquí nacen algunas, porque hay unas centrales periféricas que también las vamos a ver. Pero si yo le digo, ¿qué función hace el nervio abducens? O el par craneal abducens. Ese es el motor ocular externo, lleva el ojo hacia el lateral. ¿Okay? El vestíbulo coclear es el auditivo, la parte vestibular equilibrio y la coclear la audición. El trigémino tiene que ver con estímulos sensitivos en la cara, ¿ya? Y el facial con el movimiento de la cara. Entonces sé que esto de los pares craneales a veces no lo podemos dominar rápidamente, y a partir de las próximas clases vamos a hacer semiología de los pares craneales. Sé que ustedes en semiología tienen un ramo y todo eso, pero conversamos ya con la profesora y la parte neuro se las voy a enseñar yo. ¿Para qué? Para que ustedes puedan tener, no se repita la información y tengan que estar en una clase acá que les digan lo mismo y la otra les digan lo mismo de nuevo. La idea es que esto lo llevemos a la práctica. Así que yo creo que la próxima semana, para motivarlo un poquito más, les voy a pedir ciertos materiales para que evalúen a su compañero. Voy a pedir ojalá si tienen el martillo reflejo, si no se lo pueden conseguir, o les voy a pedir que traigan algo que genere dolor, algo que les pueda estimular el tacto, y cosas que ustedes empiecen a hacer, porque así se les va a quedar mucho más grabado la información de él. Entonces los pares craneales tienen bastantes funciones que aquí, en su mayoría, entre la protuberancia y el bulbo, están los núcleos. Entonces si hay un daño acá, tenemos daño en los pares craneales. Preguntas en el romboencéfalo, ¿ya?
me van a decir, pero profe, falta el cerebelo. El cerebelo muchos libros lo sacan ya del trombocéfalo y lo ven como un órgano aparte. ¿Ya? Supuestamente yo también lo veo así, que el cerebelo es tan importante o igual de importante que el cerebro. Ya no es una cosita chiquita que está acá atrás, está como ahí al mercado, no. Es, sobre todo para nosotros los kinesiólogos, fundamental para el control del movimiento. ¿Sí? Entonces tenemos dos estructuras que nos permiten saber el funcionamiento de los pares craneales. Ahora, profe, pero ¿por qué hay que entenderme los pares craneales? Tienen que saber si el paciente está respondiendo o no. Usted le va a hacer terapia a una persona que no le responde o que no ve usted una respuesta. La terapia no va a tener la misma eficacia en una persona que está sedada o que está, por así decirlo, en estupor o en coma, según la escala de clasificación de, en este caso, de Glasgow, la escala de Glasgow, la van a conocer más adelante. Porque el paciente al final le voy a entregar todos los estímulos, pero no me va a dar respuesta. Entonces el trabajo que usted está haciendo no se pierde. La idea es tener siempre una retroalimentación con los usuarios. Por eso los pares craneales son tan importantes de poder evaluarlo y saber cómo están funcionando. Segunda división, esto que usted ve acá, esta estructura, eso, está entre mis dedos. Eso es el mesencéfalo. El mesencéfalo permite la comunicación del rombo con el prosencéfalo. Ya es una especie de puente, de comunicador. El pedúnculo cerebral es esto que está acá adelante, está justo al punto. Esto pedúnculo significa puente también, entonces es la unión. Ahora, ¿dónde nos vamos a detener un poquito? En esto de que usted ve acá atrás, estas estructuras, que son los cotículos. Ven que tiene una forma bastante particular, son dos superiores, son dos inferiores, ¿sí? O zona reticular, que también le dice. Los que hicieron la tarea, ¿se acordaron de ver la vía reticuloespinal? ¿Alguien me podría decir, los que hicieron la tarea, qué dice la vía reticuloespinal? Que la lea textual, sí. Puede ser, pero es la retícula espinal es mala de postura y de mantener ciertos patrones de control. La retícula espinal, ¿qué es lo que dice? O la tectoespinal también, la tectoespinal. Es el más precisa, la tectoespinal acá, con la lámina tectal. Cuando lo lean, si lo encuentro por ahí. La tecto era el movimiento de cuello, cara. Muy bien, el control del movimiento y la coordinación entre los movimientos oculares y la cabeza. Más de alguna vez usted ha estado caminando y usted gira la cabeza para observar, ¿no es cierto? Y también gira los globos oculares para observar hacia donde quiere ver. Pero hay ocasiones en que la mirada se va sola, ya se queda un poquito más refleja. Usted está mirando algo, ocurre algo que está acá en un accidente y usted de inmediato controla la cabeza y las ojos para poder visualizar lo que quiere ver. Estos conículos son los que hacen eso. Coordinan esta actividad ocular con respecto al movimiento también del cuello y la cabeza, como muy bien dice su compañero. Estas vías de información son bastante rudimentarias, son más antiguas, ¿ya? Son, por así decirlo, más primitivas, pero existen todavía porque nosotros como seres humanos tenemos que coordinar el movimiento de los ojos. Entonces, si quieren ver los tubérculos cuadrigéminos, que son dos y dos superiores y dos inferiores, y acá atrás una lámina que es la lámina tectal, de ahí viene el nombre, la tectoespinal, con esa comunicación que está acá. Más arriba, ¿ya? Ahí está el pedúnculo, y aquí vamos a tener una pequeña estructura, pero acá atrás están los polígonos. Ahora, ¿alguien sabe qué es lo que sería ese espacio que está aquí en medio? Acá viene de la médula, hay un agujero, acá hay una zona triangular, y aquí hay un espacio también. Yo creo que ustedes lo vieron. Sistema ventricular, es por donde circula el líquido cefalorraquídeo, ¿se acuerdan? Va por el canal del epéndimo, que es este canal chiquitito que estaba en el centro de la médula. Va a pasar por este, que es el cuarto ventrículo, que es un espacio triangular, que al profe le gusta decir de pasa interior y de ver que es el posterior, que tiene un techo, una barra, un triángulo que está acá en el rombo central, ¿ya? Y en esta zona circula y se va a secretar y se va renovando el líquido cefalorraquídeo, que permite que esto se proteja. Luego acá vamos a tener el que se conocía antiguamente como acueducto de Silvio. ¿Por qué le saco el Silvio? Porque recuerden, la anatomía ya se está actualizando y se está tratando de sacar los nombres propios. Este se llama acueducto del mesencéfalo. Listo, para que usted se ubique que está en el mesencéfalo y va a estar ahí una comunicación. ¿Por qué se llama acueducto? Un acueducto va a unir dos zonas en donde se acumula agua quizás, y este va a unir al cuarto ventrículo con el tercero. Este de arriba, este espacio, no la estructura, sino que el espacio que está ahí es el tercero. Acueducto, cuarto. De ahí vamos a ver dónde están los dos laterales, porque ahí son 1, 2, 3, 4.
Si quieren saber más, y lo van a tener que revisar, ven, el SNEL es su mejor amigo en esta primera parte, el capítulo 5 del tronco encefálico les va a decir todo eso y un poquito más, ¿ya? ¿Dónde tienen que hacer énfasis? En lo que les mostré recién, porque igual los capítulos son bastante amplios, les van a dar esta información. Ustedes si están grabando, están, no sé, audio, video, revisen lo que el profe más o menos orientó y eso lo pueden sacar del capítulo. No es necesario que se lean el capítulo entero, ¿sí? Porque hay mucha información que es para cuando uno se especializa un poquito más. ¿Sí? Ahora, como continuación, ya vamos a estar en la parte más superior del prosencéfalo y también les dejé acá un apartado del cerebelo. Estimados, ¿qué pasa si yo les saco el cerebelo a ustedes? Le hago un fatality y les saco el cerebelo. Uno no se puede mover. ¿No se va a poder mover? ¿Creen ustedes que se va a poder mover? Se va a mover pero de forma errática. Vamos a tener ahí una visión de la coordinación. ¿Qué más? Equilibrio. ¿Qué más? Esta que algunos la tienen ahí, están sentados. ¿Cómo deberían sentarse? Entonces, estamos hablando de equilibrio, coordinación y postura. ¿Involucra al kinesiólogo? Totalmente. ¿Ya? Lo que va a hacer este cerebelo, esta pequeña estructura que se aloja acá atrás, ¿se acuerdan cuando vieron el cráneo con el profe Hugo que le enseñó hasta el último agujero que aparece en el carotidio y allá? Más atrás estaba el lecho cerebeloso, que era la parte occipital, donde se cruzaban las dos crestas, etc. Este anilito se aloja ahí. Es una estructura bastante importante, ¿ya? Porque nos va a permitir el control postural. Porque hay días y los que encontraron información de la vía medular estaba la espinocerebelosa. Que hay información que viene desde los músculos hacia el cerebelo para que mantengan la postura en la que están ahora. Ustedes durante el día no se apagan así. Están caminando, espérate. No, ustedes tienen un control postural mantenido en el tiempo. Cuando ya llegan a la casa, están destruidos, ya, ahí quizás se relajan un poco más. Pero este control postural es permanente. Usted viene caminando y el simpático de su amigo viene y lo empuja. ¿Usted qué hace? Tiene que reaccionar, no reacciona. Lo empuja y usted dice, se cae. Las plantitas nuevas que se hicieron ahora, o sacaron todo el verdecito y dejaron puro cemento. ¿Qué pasa si usted no empuja? ¿Qué reacción tiene? Aparte de darse vuelta y devolver el cariñito. En reaccionar es no perder la postura. Cuando usted va en la micro y le toca irse de pie, algunos van jugando y van a firmar si están ahí. ¿Ya? Eso es control postural. Pobrecito. ¿A quién agarraron? Ustedes no empezaron todavía, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿A estar atentos, no? Ah, ya, no existe, no hay nada. Oh, recuerdos. Sí, estuve como 2 meses con una caja y un plan en el pecho quemado. Y otra cosa en la espalda que no les puedo decir que lo que era. Entonces, lo que están viendo allá también es un cambio en el control postural. Los pequeños están así, ¿no es cierto? Pero están caminando bueno. También se debe. Cuando usted pierde la coordinación, la postura y el movimiento, cuando se lanza por ahí en la vida, ¿ya? Cuando pierde la postura, pierde la coordinación, ¿y qué más pierde? El equilibrio. Algunos son medio circenses, pero llegan a la casa y todo tiene que ver con la ruta cerebrosa. Lamentablemente hay patologías acá en donde las vías están dañadas o el mismo cerebelo tiene complicaciones y las personas lamentablemente no pueden coordinar los movimientos. Si yo quiero tomar esta estructura, tengo que coordinar los músculos flexores, ¿no es cierto? Pero también tengo que controlar los extensores para que me permitan doblar la mano. Si a los dos músculos los activo, la mano queda estática, entonces tengo que activar uno y relajar el otro. Así funciona el cuerpo. Músculo agonista y antagonista. Una persona con la lesión cerebelosa lamentablemente no puede tener ese control y lo más representativo es que empiezan a temblar, como el Parkinson, ¿ya? Pero son pequeños lamentablemente que no tienen control de postura, están tiritando. ¿Por qué? Porque quieren un temblor, mejor dicho, porque quieren flexionar, pero el otro músculo no se puede relajar porque el cerebelo no está haciendo esa coordinación y empezamos a tener temblores en reposo. ¿Sí? Por lo tanto tenemos una estructura bastante importante. Control de movimientos que también son voluntarios. Lo que hablábamos, poder ajustar su postura. Solo si les digo que está la mayoría sentada en el sacro, que no está sentada en el origen, es porque están sentados así. O sea, uno se sienta, ¿ya? Oye, párate bien, postura. ¿Ya? Supuestamente no tenemos que estar en un torso curvo, tiene que estar lo más alineado posible.
Todo eso de los controles de los movimientos y la coordinación de movimientos es gracias al cerebro. ¿Qué les pasa a ustedes? Estuvieron un verano completo, a lo mejor sin escribir tanto, y la primera vez que hicieron ahora tomar apuntes, salió una letra pero súper fea, ¿sí? ¿Ya? O cuando ustedes están dando bicicleta, andan por mucho tiempo, usted queda como un campeón, deja una temporada por X razón de hacer actividad física en bicicleta y se va a subir de nuevo y ya después retoma. Todo eso es gracias a que usted tiene un control de sus movimientos. Y el que regula eso es también el cerebro, junto con el cerebro. ¿Sí? Por eso es importante. Y lo que yo denomino timing muscular. El cerebro permite que usted pueda controlar la ejecución de movimientos un músculo por músculo. Lo hace de una manera tan perfecta que usted sabe que para tomar un objeto, por ejemplo acá en el estuche, tengo que abrir la mano, pero no la tengo que abrir solamente así, sino que un poco más, es más grande el objeto, tengo que extender los dedos, se lo puedo tomar, voy a flexionar los dedos y lo puedo llevar arriba. No solamente se coordinó la musculatura de la mano, sino que la del codo hasta la del hombro. Por lo tanto, este amiguito es bastante importante para nosotros como cirujanos. Si tiene un paciente con una lesión cerebelosa, va a tener alteraciones posturales, alteraciones al movimiento y alteraciones a la ejecución del movimiento. Lo que podemos ver acá es una estructura bastante pequeña, ¿sí? Que va a estar compuesto por dos hemisferios y una estructura central que se denominaba vértice, si ustedes se acuerdan, la vértice, ¿sí? Vamos a tener una organización bastante particular porque la sustancia blanca va a estar en el centro y la sustancia gris va a estar alrededor. Esta estructura, estas ramificaciones que usted ve acá, se les conoce como el árbol de la vida. El profe yo creo que se lo nombró también por la cantidad de conexiones nerviosas que hay. Bueno, aparte de esa estructura va a tener abajo lo que se consideran las amígdalas cerebelosas, ¿ya? Los pedúnculos cerebrosos superior, medio e inferior que permiten comunicarse con la parte del romboencéfalo. Pero lo que quiero que ustedes empiecen a recordar, más que tanto características anatómicas, es que este amigo sirve para lo que le conocemos, todas esas actividades musculares. Igual va a estar ahí un capítulo para los que quieran revisar un poquito de anatomía, pero me interesa esto, la parte funcional. Y ahora sí, llegamos al prosencéfalo, la parte final de este recorrido que hemos hecho del sistema nervioso central, en donde, como les decía, vamos a tener un cerebro superior, donde está almacenada toda la memoria, la ejecución de actividades, etc. Pero tenemos que dividirlo en dos. Una estructura que es el cerebro como tal, que se denomina telencéfalo, bien digo, que son los hemisferios. ¿Sí? Y una estructura central que se denomina diencéfalo. Entonces el prosencéfalo entero se divide en la parte central, o lo que está en el centro, en el medio, como diencéfalo, y los hemisferios que son el telencéfalo. ¿Sí? ¿Por qué tantos detalles, profe? Pero ¿por qué si yo después voy a estar rehabilitando gente, yo voy para el lado deportivo? Ya. Viene una orden médica y dice daño cerebral a nivel del diencéfalo. Y usted va a estar, ¿por qué no estudié? ¿Ya? Si hay estructuras dañadas del diencéfalo, son las estructuras interhemisféricas, que son bastante importantes. Si usted dice, daño cerebral en el hemisferio izquierdo o en el telencéfalo, el hemisferio izquierdo, ya más o menos se va a acordar que es en el territorio de la corteza cerebral. ¿Sí? Entonces hay mucho lenguaje técnico que usted va a tener que ver después en orden médico. Ahora, el diencéfalo. Estas son las estructuras del diencéfalo. ¿Sí? Desde una estructura más visible, que es la que está allá arriba, pasamos por estructuras más pequeñas, y acá una comunicación bastante importante con otro sistema. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Cómo se llamaba? Cuerpo calloso. El cuerpo calloso, muy bien. ¿Qué función tenía el cuerpo calloso? ¿Para qué existe? Hay una enfermedad que se llama agenesia del cuerpo calloso, que lamentablemente acá en América hay como dos casos, que no tienen cuerpo calloso. Y en este caso el niño ya está grande, tiene complicaciones motrices también. Si bien no es un núcleo donde van a estar centros de movimiento, es el que permite la comunicación entre un hemisferio y otro. Permite la relación entre ambos hemisferios. ¿Sí? Ustedes, como seres humanos tradicionales y kinesiólogos en formación, ¿ya? No todos son ambidiestros. ¿Alguien de acá es ambidiestro? ¿Tiene el mismo talento de izquierda que por la derecha? Tenemos uno. ¿Y el resto? Levante la mano los diestros. Somos varios, ¿no es cierto? Levante la mano los siniestros o los zurdos, como les decían antes. ¿Ya? ¿Qué pasaba con los zurdos antiguamente? No mataban. Porque decían que esta manito, ¿ya? Porque los zurdos invocaban al chamuco. ¿Sí? Y son historias de verdad. Si usted busca la historia de la medicina, o las personas que tenían tendencia a escribir con la
mano izquierda la veían como personas que eran casi satánicas, porque casi todo lo normal era por el derecho. ¿Ya? Entonces, por eso hay tanta diferencia. Antiguamente hacían eso y eran zurdos falsos, que se denominaban, o diestros falsos. Hay mucha clasificación también en esa parte. Entonces el cuerpo calloso, con su rodilla, cuerpo, cola, eso es el extremo o pico que también se denomina, va a tener esa función de comunicar los dos hemisferios y permitir esta comunicación interhemisférica. Han visto, yo creo que juegos de ejercicio gimnasio cerebral, en donde les piden que usted haga movimientos alternados, donde usted va a tener que ejecutar movimientos con las dos manos y su cerebro colapsa porque usted está acostumbrado a trabajar con una. Si yo les digo que hagan esto, ya que estén ahí, y después pasen a esto. Háganlo. 4 dedos arriba de una mano, hagámoslo así para que no colapse. Acá. Mano derecha, pulgar abducido, 4 dedos arriba y el izquierdo mirando el pulgar. Lo vamos a cambiar. 4 acá y acá. ¿Ya? Sencillo, ¿no es cierto? Háganlo rápido. Empezaron a quitar el ritmo. Porque la mano dominante quiere llevar el ritmo y la otra es más recesiva. Entonces empezamos a tener problemas. Igual que ejecutar movimientos, por ejemplo, de gimnasio cerebral, que usted haga pulgar con el meñique. ¿Ya? Algunos empiezan con los dos dedos del mismo lado, ya no es el simultáneo, sino que es el meñique de un lado con el pulgar del otro, como los pianistas. El índice y el anular, el medio es el único que se repite, y después cambiamos la relación. Si empezamos a trabajar eso, empezamos a colapsar. El que más se trabaja en clínica es cuando usted hace esto. Ya es trabajar segmentario, movimientos simultáneos también. Tenemos mucho que hacer con respecto a la coordinación entre hemisferios. ¿Sí? Entonces, bueno, es una estructura simétrica porque son una en el centro, o sea, no vamos a tener pares. El telencéfalo sí, tenemos uno de izquierda y izquierda, acá no, son solamente estructuras centrales. El septum, acá, el segundo, o el septo, que es la segunda capa que usted ve acá abajo, tiene una función de división, pared, por eso su nombre. Es el que separa los dos ventrículos, derecho e izquierdo. El tercero que usted ve acá es el trígono, es el cuerpo calloso, septum, o septum lucidum, como dicen los libros más antiguos. ¿Ya? Y el de acá es el trígono o fornix. El fornix, ya suena como raro decir, trígono del diencéfalo. ¿Para qué sirve el trígono? ¿Para qué lo tienen ustedes? O el fornix. Hay otro fornix en el estómago, por eso le digo más trígono. ¿No lo conocían? ¿Dónde está el centro de sus emociones? ¿Quién controla esa emoción que usted lleva dentro, esa pasión kinésica? El lobo frontal. Ya tenemos una personalidad para hacia adelante, pero nosotros tenemos un sistema que se denomina sistema límbico, que es el sistema nervioso emocional. Es el sistema que está más desarrollado en personas que tienen habilidades quizás más emocionales y personas que algunos somos más científicos, somos más de esta área, por eso la parte emocional a veces no es tan dominada. Pero son donde están los centros de la saciedad del hambre, de la sed, de la libido, ¿ya? Que es el apetito sexual y muchas otras cosas. Entonces el fornix participa también en esa estructura del sistema nervioso emocional. Tiene que ver con la estructura también que viene más adelante. Esto, ¿qué es eso? Porque es un plexo coroideo que indica esa zona, pero acá esa estructura bastante importante de su cerebro. Inclusive hay una vía que se llama espino talámica. Ese que está acá, amigos, es el tálamo. ¿Por qué no es tan importante el tálamo? Es el centro que va a organizar las sensaciones. Va a tener bastante núcleo. Es, si usted pone a la laboratorio de anatomía, una cosa roja así que tiene un profundo con varios núcleos, como si estuviera haciendo de agricultura. Ya. Eso es el tálamo. El tálamo es el que va a recibir una sensación X, la luz. Viaja por todo el sistema nervioso, te toca luz, para allá. Te toca, o me llegó una sensación de dolor, tú vas para este lado. El que organiza según su núcleo las conexiones nerviosas. Por lo tanto, un daño en el tálamo, vamos a tener una estructura que no vamos a captar la sensación y no lo vamos a poder interpretar. No van a poder ustedes poder captar en el mismo sistema nervioso la parte sensitiva. Y debajo del tálamo, bueno, ese de ahí es la estructura que se llama adhesión intertalámica, que une un tálamo con el otro, por si lo quieren observar. El que acá es el hipotálamo, debajo del tálamo. ¿Cuál es la importancia del hipotálamo? ¿Lo han escuchado? Yo creo que más de alguna vez. ¿Qué es lo que hace el hipotálamo? Controlar la temperatura.
Ya. Sí, pero lo controlas de forma indirecta porque al final lleva señales hacia otro sistema que van a llegar a la tiroides y la tiroides es la que lleva el tema del calor corporal. Creo que es la que elabora las respuestas Ya. ¿A quién comunica al elaborar esa respuesta? al sistema nervioso. ¿Con quién? periférico. Ya, no, un poquito más, acá estamos comunicando más completo. Pero para ordenar esa idea, está muy bueno. ¿Usted, su sistema endocrino y su sistema nervioso trabajan por separado? Se podría pensar que sí, pero el sistema nervioso tiene cierto control sobre el sistema endocrino también, y es a través de esta estructura. El hipotálamo va a hacer la comunicación del sistema nervioso con el sistema endocrino. ¿Por qué? Porque lo que usted ve acá es la hipófisis, es su glándula madre, es la que va a secretar la mayoría de las glándulas que usted tiene en el cuerpo humano. Si usted ya es más profesional va a saber que está la adenohipófisis, la neurohipófisis y varias divisiones de esa estructura. Pero la hipófisis o glándula madre es la que va a enviar señales para poder secretar hormonas. Y esas hormonas iniciales van a llegar a otro órgano que se va a secretar más hormonas aún. Acá vamos a tener la hormona del crecimiento, que a mí se me atrofia parece, pero ahí tenemos muchas que ver, la GH, la hormona, muchas cosas que también son importantes que ustedes manejen. Kinesiólogo, sí, maneja información, sí, cuando vayan a la clínica, todo lo que tenga que ver con daños estructurales le van a dar información para poder hacer un buen trabajo. ¿Ya? El profe no está acá enseñándoles 4 horas semanales de neuro para poder rellenar la malla. Ya está suficientemente ocupado como para que yo venga a hablarles de más, pero esto es para que ustedes vayan pensando en que el kinesiólogo no hace las técnicas por hacer, sino que tiene un fundamento fisiológico y sabe dónde apuntar y si está dañado, cómo poder reparar eso o poder quizás tomar una vía alternativa. ¿Ya? Entonces ahí le dejo una pequeña introducción del tálamo, etc. Pero lo importante de esto es que vayan reconociendo eso, de que el sistema sensitivo pasa por el tálamo y del tálamo va hacia el centro nervioso correspondiente, ¿ya? Sobre todo en la corteza cerebral, acá. ¿Okay? Entonces el telencéfalo corresponde a la estructura cerebral que usted ve acá, o al cerebro, o a los hemisferios cerebrales. Estos hemisferios cerebrales tienen lóbulos que están separados por surcos. Estas estructuras que se ven como si estuvieran replegadas son las circunvoluciones o giros, que es el nombre más actual, los giros. Tenemos que cada uno de estos giros tiene un número. Alguien se dio el trabajo de empezar a clasificar todos los números que existen en la corteza cerebral, que son las áreas de Brodmann. En la van a escuchar lesiones en el habla, áreas de Brodmann 44, lesiones en la audición, etc. ¿Ya? ¿Qué pasa si viene su compañero y le pega un martillazo de puro vistoso y le daña el lóbulo temporal? Aparte de la secuela del golpe, ¿qué le está dañando acá? ¿Qué sensaciones no va a poder interpretar? ¿O qué no va a poder hacer? Creo que pierde sensación auditiva. Ya pierde la capacidad auditiva y también de cierto movimiento. Si viene su compañero y le pega en la nuca, pero falló y se fue hacia la corteza del lóbulo occipital, ¿qué es lo que pierde si se daña eso? La interpretación de la visión. ¿Sí? Porque la visión en sí la podemos tener dañada o en el nervio o en el ojo, pero acá es la interpretación de eso. ¿Sí? Nosotros como quienes esta área de acá también es bastante importante, porque está la parte frontal y la parte parietal. Acá en el lóbulo frontal están los núcleos o las zonas de movimiento, la memoria, la personalidad. A nosotros nos interesa mucho más el movimiento. Y acá está la interpretación de las sensaciones. ¿Sí? Ustedes saben que hay personas que un estímulo la pueden interpretar de otra forma. Usted viene y le hace cariño y él lo puede sentir como dolor. No es como rechazo, sino que hay personas, tampoco hay personas que no tocan como que no me toquen. Esas personas, ya, eso no es una alteración. Son personas que por un trastorno o una alteración del sistema nervioso, usted lo evalúa, por ejemplo, pasando el tacto superficial, súper sutil, ya le va a doler. Eso se denomina alodinia, que es cuando interpretan de una forma distinta la naturaleza de una evaluación. ¿Sí? Por lo tanto, acá en la corteza somatosensitiva o en la parietal es donde yo interpreto esa sensación. ¿Y por qué están juntos? Porque el sistema yo tengo que sentir para poder dar una respuesta, por eso están cercanos acá. Esta es la zona más importante, por así decirlo. Acá está la corteza somatosensitiva primaria y aquí está el área motora primaria. Están de la mano, porque usted va a través de las sensaciones a moverse. ¿Okay? Y muchas veces, algunas patologías lamentablemente se daña acá o se daña acá. Tenemos estructuras que van a ocupar la mayor parte del cerebro. ¿Cuánto pesa su cerebro? No actualmente, sino que ¿cuánto va a llegar a pesar? El profe está obsesionado con el tema del... No, es que para que se vean... Porque hay personas que tienen la cabeza más grande y más chica. Medio kilo.
poquito más. Una influencia está entre los 500, 700, porque le da como para prender el celular y estamos. Era 1200, funciona. Por ahí va. Entre 1200 y 1100 hasta desde 1 kilo a 1 kilo 200. ¿De qué va a depender? Del tamaño de la persona y lamentablemente la anatomía que es retrógrada machista dice que el cerebro del varón pesa un poco más que el cerebro de la mujer. Ahora, hay que saber usarlo. Esa es otra. ¿Sí? Por lo tanto, este amiguito va a ocupar la mayor cantidad de terreno acá, va a tener estos surcos y estas circunvoluciones por la siguiente motivo. Usted puede tener un órgano liso, ¿no es cierto? Como el hígado, que ahora está medio arrugado, de una enfermedad, o sea, de todo quiere ser universitario, está medio así, ¿ya? Inflamado. Pero el cerebro, si fuera liso, ¿ya? Tendríamos que ocupar mucho más espacio para poder captar toda la información que él tiene que captar o la información que él va a ocupar. Se va a replegar sobre sí mismo para poder tener un espacio óptimo en donde está, que es el cráneo. El cráneo ya viene con una configuración desde la parte, por así decirlo, desde que usted fue concebido, ¿ya? Su parte genética, todo eso ya sabe que el cráneo tiene que tener cierta forma. Y el cráneo va a dar forma también a que el encéfalo se tenga que ir replegando para que podamos tener mayor cantidad de corteza y masa cerebral en un espacio reducido. Si no tuviéramos esa capacidad, tendríamos acá un LCD de unos 40, ¿ya? Que sería bastante incómodo poder llevarlo en el día a día. Por eso aparecen estos surcos y sus convoluciones para poder optimizar el espacio. ¿Sí? ¿Estos se acuerdan de este surco? ¿Cómo se llamaba? ¿Ese de ahí? Lateral, ¿no es cierto? Muy bien, ya no le dicen Silvio Rolando, menos mal. Central, lateral, acá atrás por dentro va a estar el calcaíno, etc. Pero es importante que usted reconozca las divisiones más que nada. Porque usted cuando después de un examen, un TAC, no se va a ver así. No que no van a ver un solo color, de un solo tono. Igual cuando ustedes ven el tema de arteria y vena, no es que se vean azul y roja, ¿ya? Porque uno lo representa así académicamente. Y eso pasa cuando ve a veces unos exámenes, ¿ya? Cuando ustedes interpreten tomografías, alguna eco, van a ver solamente unas cosas ploma, blanca y negra. Entonces van a tener que saber ahí cómo diferenciar una estructura de la otra. Lóbulos, ¿cuántos lóbulos tenemos? ¿Cuántos son ahí? 4, ¿no es cierto? Lóbulo frontal, lóbulo parietal, temporal, occipital, pero hay varios más. Está el de la ínsula, está el del cuerpo calloso, hay bastantes más que también uno puede empezar a investigar respecto a eso. ¿Sí? Entonces, si les gusta esto y si no, lo siento, pero ahí está el capítulo 6, 7 y 8 que habla de lo que conversamos ahora para que lo vayan repasando. Es más que nada una visión general de lo que involucra la neurología y las estructuras encefálicas. ¿Sí? Tomen aire un poquitito, 2 minutos para que se oxigenen. Abra un poquito la máquina para que muévase, porque si no después le va a dar un Mientras algunos están descansando un poco, lo que hicieron la tarea, ¿ya? De esto, ¿se acuerdan que había que encontrar la función de estas 4 vías ascendentes y descendentes? Conversando solamente, porque después le vamos a dar un poquito más de internet. ¿Alguien sabe para qué sirve la vía espinotalámico lateral, que bueno, con la anterior forman una sola? ¿Qué tipo de información le queda? Temperatura, dolor y tacto, lo que se conoce como sensibilidad superficial, ¿sabes? La espinotalámico lateral tiene información del calor y del dolor, y la espinotalámica anterior tiene información del tacto. Ahí está la diferencia. ¿Sí? Pero anatómicamente uno lo puede trabajar de forma, por así decirlo, la vía o el cordón blanco posterior. ¿Alguien empezó a indicar eso?
porque es igual a veces uno enreda cuando lo lees. La sensación vibratoria ¿Ya? y la propiocepción. Muy bien. ¿Qué es lo que es la propiocepción, estimado? Ya, la sensación de las articulaciones, tendones, ligamentos, etc. Pero lo que tiene que ver con el cordón blanco posterior es la que se conoce como sensibilidad profunda. ¿Sí? La vibración, la capacidad que usted tiene para saber que algo es más pesado que otra cosa, que la barognosia, la radiestesia, todo eso, la palestesia que también vamos a encontrar recién, la vamos a llevar a la práctica para que no se les vaya a olvidar. ¿Y la vía espinocerebelosa? Exactamente. Como tiene que ver acá la vía espinal con el cerebelo, y ya empezamos a repasar que el cerebelo controla la postura, el movimiento, es la vía que manda la información desde los músculos al cerebelo para controlar el tono, que es el estado de contracción en el que se va a encontrar el músculo para cortarse, relajarse y mantener la postura. Excelente. Entonces ya estas 4 vías hay que empezar a llevarla a la práctica para que ustedes no se den después el neuro adulto y el neuro infantil, no se les olvide porque ahí algunos llegan con la misma base. ¿Sí? Vías descendentes o vías motoras. Vía córtico espinal. ¿Alguien la encontró por ahí? Quedémonos con la última parte. Es la zona o la vía del movimiento o el control voluntario de los movimientos. Quiero apagar la luz, muevo mi mano, lo voy a apagar. Toda esa información de movimiento viajó por la vía córtico-espinal. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la división que tiene esa vía? Está la vía córtico-espinal lateral y la anterior, o ventral y lateral, como usted quiera. La lateral es la que se cruza y la ventral es la que sigue directo. Por eso esa división que les nombré recién. La pectoespinal es la que hablábamos recién. Su compañero lo dijo, el movimiento de los globos oculares respecto al movimiento de la cabeza y cuello. ¿Sí? Entonces usted mira, y no es que usted haga esto, cuando va a observar a alguien, ¿ya? Que es como lo hace quizá un robot o algo, que usted va a girar a ver a alguien y lo mira así fijamente, no, usted tiene la capacidad de poder coordinar el movimiento. ¿Sí? Retículo espinal. Esta de acá, junto con la limbo y la rulo espinal, que también existen, hay algunas, forman unas vías primitivas. ¿Sí? Que son las que se denominan movimientos extrapiramidales. Como esta era la piramidal, muchas de ellas forman la vía extrapiramidal, que son movimientos más reflejos. ¿Sí? ¿Han visto cuando ustedes no se están peleando en la UFC o donde sea, o acá abajo si quieren, y la persona le voltea y pierde el conocimiento, ¿qué postura adopta? Cae así como que, oh, espera, me voy a desmayar. ¿Controla su caída? No. Algunos lo ven que están en extensión, o se mueven, o se van a hacer una flexión. Esas son posturas primitivas que tenemos nosotros, controles primitivos. Entonces la vía retículo espinal y la olivo espinal también hay dentro de lo que hacen es controlar la musculatura flexora. Activan la musculatura flexora en el miembro superior y la extensora en el miembro inferior. ¿Para qué? Para tener movimientos primitivos. ¿Sí? Y así tenemos una respuesta instintiva. Ustedes si ven acá una aguja o algo que lo va a pinchar, lo va a tocar, la primera vez, si no sabe, así como si fuera con lo va a sentir dolor y ¿qué va a hacer? Lo va a retirar. No va a quedarse con el dedo ahí esperando que sienta dolor o se desangre. Es un reflejo de retirada. O cuando usted da un clavo en el piso, ¿usted qué hace? Espero que no lo retire, no lo va a pisar. Sino que eso por experiencia no tiene un reflejo de retirada. Flexión. ¿Sí? Por eso tenemos esta vía hasta acá. Trabajamos mucho más con esta de acá, en la corticospinal. Por eso es importante que los que hicieron la tarea la puedan revisar. Igual les voy a dejar un video, que es uno de los primeros videos que hice antes, pre-pandemia, no sé, fue como algo intuitivo, ¿no? Como que sabía que algo iba a pasar, y el audio es horrible, o sea, es como si estuviera hablando debajo de la cama, ¿ya? Así el computador estaba por acá. Y habla de las vías descendentes. Igual se lo voy a dejar por si alguno tiene tiempo y lo quiere ver, dura 5 minutos, pero habla de todo. ¿Ya? Pero quiero hacerlo de nuevo, porque ahora sí tengo un poco más de sed, me llegó todo cuando se acaba la pandemia, así que tengo que ocuparlo de alguna manera. Así que lo más seguro es que les deje un documento, unos enlaces, que son las clases que hicimos en el 2020-2021, cuando tuvimos pleno apogeo del Zoom. ¿Ya? Igual les sirven como apoyo. Para terminar el día de hoy, esto también lo vamos a revisar, es súper general y esto yo creo que es un poquito más sencillo de recordar. ¿Ya? Así que, para no darle más tiempo, tenemos la última división del sistema nervioso, que es el sistema nervioso periférico.
que involucra más que nada el sistema de ramificaciones que tenemos en el cuerpo para poder comunicar todo el cuerpo con la vía central. Si observamos, ahora sí. Vamos a tener distintos sistemas que necesitan ser controlados. El sistema digestivo a través del sistema neurosintético, obviamente el encéfalo tiene que tener información respecto al cuerpo y lo hace a través de estas vías, controles a nivel del corazón y ciertas conexiones nerviosas, todas pasan por el sistema nervioso periférico. ¿Para qué? Para poder llegar a una estructura central. Esta estructura central va a dar respuestas. ¿Sí? Obviamente el cerebro es el que da las respuestas más conscientes, pero hay respuestas que la médula da que son respuestas inconscientes. Es cuando usted evalúa el reflejo, cuando evalúa usted la pegada de un martillo, y algunos compañeros hacen un movimiento sutil, otros casi extienden las piernas, otros no sienten nada. Esa respuesta no la da su cerebro, la da la médula. Es un reflejo. Ahora, si observamos la información, usted también vimos esto en la clase anterior, que tenemos una vía motora y una vía sensitiva. La parte anterior de las raíces que emergen acá son motoras, ¿sí? Y las partes posteriores son raíces que son sensitivas. O sea, la información que vamos a tener hacia la parte posterior de la médula es sensitiva. Y las respuestas van a viajar por la parte anterior. ¿Sí? Eso nos permite tener una comunicación, ya sea de forma directa, como la que tienen los músculos, o de forma indirecta, como tienen algunos órganos. ¿Sí? ¿Por qué indirecta? Porque pasan primero por una estructura, por un ganglio, y después vamos a tener una respuesta. Esto de acá es un ejemplo de la comunicación también que hay entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Un estímulo que viene del sistema nervioso llega a la corteza suprarrenal y va a mandar la secreción. Entonces tenemos que sí o sí tener una vía de comunicación. Si no existiera esta vía de comunicación, lamentablemente el cuerpo deja de funcionar o de tener una buena organización. ¿Sí? ¿En qué lo vamos a dividir? En los pares craneales, que son 12. ¿Ya? Estos 12 pares craneales van a tener un orden del 1 al 12º, un pares craneales en números romanos, y usted se los va a tener que saber de memoria y evaluar también. ¿Sí? Olfatorio, óptico, motomolar común, patético, trigémino, el quinto, motomolar externo, facial, auditivo, y en este caso sería el noveno, ¿ya? El décimo sería el vago, o también se conoce como el neurogástrico, ¿sí? Después tenemos el espinal, el hipogloso mayor, etc. Todos tienen un origen y un orden, por lo tanto ustedes también van a ir repasando eso. Los nervios espinales, que también los conocen, los famosos plexos. Usted va a tener raíces nerviosas de la parte cervical que van a salir en forma de nervios sensitivos y motores. Son 8, 12, 5, 5 y 1. 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeno. ¿Sí? Y cada uno de esos nervios va a llegar a alguna parte del cuerpo, que también tiene que empezar a dominar esa información. Y lo que nosotros no vemos tanto, sino que también revisamos porque queremos ver cómo está el sistema, son los ganglios o nervios vegetativos, que tienen que ver con el sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Entonces vamos a enfocar en estos tres la división del sistema nervioso periférico, pero como kinesiólogos le damos énfasis a los dos primeros, pares craneales, los 12, y a los nervios espinales, ¿ya? Que van a ser los 31 que nombré recién. Estos pares craneales, ahí están, ya como más adentro, ven que el rombo encéfalo, sacaron la protuberancia, sacaron todo. Esos son los núcleos por donde nacen los nervios, pero esos son los núcleos reales. Cuando uno ve la estructura, ve eso, y ve cómo salen ya como nervios. Esto de acá, como ustedes ven, como se denomina el origen aparente. Origen aparente, origen real. Netamente para que lo sepan. ¿Cuáles son? Ahí está el de acá, que está medio cortado, ese es el olfatorio, ahí está el óptico, el motor ocular común, el patético, el trigémino, y ahí está 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí está el orden. ¿Ya? Insisto, yo me lo aprendí más que nada porque lo repetió tantas veces, ¿ya? Que usted también va a tener que repetirlo hartas veces. ¿Y cuál es la mejor forma de aprendérselos? Es evaluando. Ya vamos a evaluar la visión y todo eso en la siguiente clase. Los nervios raquídeos, acá yo creo que sufrieron un poquito. El profe Hugo los debe haber hecho estudiar las ramificaciones, que son 31, que tienen o forman plexos, que está el tronco primario, tronco secundario, nervio final. Ya, si no supieron, van a tener que ir de a poquito repasando, porque lo que pasa en la clínica es que le van a decir paciente con una lesión L4 a L5. Ay, ¿dónde está eso? No puede quedar así. ¿Ya? Paciente con una lesión a nivel de
S2. ¿Ya? Entonces tenemos nosotros un mapeo a nivel general, que este es el famoso dermatoma. Yo creo que lo han visto más de frente. Entonces el dermatoma va a ser su mejor amigo, sobre todo para la evaluación sensitiva, y el miotoma para la evaluación motora. Pero lo que me interesa es que ustedes sepan que existen unas divisiones y cada una de ellas, de los levos aquí hasta 31, tiene un recorrido en donde vamos a tener mayores o menos manifestaciones clínicas. En el ejemplo, por ejemplo, acá en L4, si el paciente tiene una lesión entre L2, L3 y L4, lo más probable es que no tenga sensibilidad en el muslo y tampoco tenga, si tiene alteración motora, músculos extensores de rodilla. ¿Ya? Los que sufren de hernias lumbares en L5, lo más seguro es que tengan problemas también a la marcha. Pero que más de algunos no sean ninguna hernia. Al principio no es tanto, pero después empiezan a arrastrar el pie. Porque el L5 es el que va a ayudar con el L4 también un poco, a la infección de tobillo. Y así, todo eso es parte de la clínica, estimados. Y tiene su primera tarea. Es una tarea entre comillas con décimas, así que tarea igual importante. No es nada de otro mundo, sino que es una guía. Muchas gracias. Esa guía la quería subir ahora la mañana al sistema, se la quería dejar ahí, pero me fueron a interrumpir, así que no pude. Estaba una colega ahí, tuve que salir por la clase de la oficina. Por lo tanto no la puedo subir, pero la subo de inmediato. Apenas salgamos de esta clase va a estar esta guía, que es una guía de sistema nervioso periférico 2023, así se llama. Elijan a una persona a la que confiarían su vida para hacerlo, porque estas décimas también van directamente a la prueba. Porque ¿cuándo la van a entregar? Ojalá antes del inicio de la prueba. La fecha que tenemos toca hasta el momento, la semana del 10 de abril. ¿Para qué les va a servir? Para poder repasar todo lo que hablamos, pero llevarlo al papel, llevarlo a lo tangible, porque si no lo hace tangible, a veces no es fácil de estudiar. El correo, ustedes ya saben cuál es mi correo. Ese correo, por favor, ¿ya? jamarc@academico.cl. Lo interesante es que no lo quiero digital como tal, ¿ya? Quiero que me manden, ojalá, el archivo escaneado, que lo hicieron a mano, o una foto, para no juntar tanto. Porque digital es re fácil empezar. Yo hago la primera parte, toda la segunda. La idea es quiero ver su manito, su mano así con una foto. Y obviamente no me sirve que me lo entregue a mí. Lo tiene que estudiar, pues lo tiene que usar para estudiar. Por eso necesito yo las fotos, la evidencia más que nada. Lo que me manden, porque no es una tarea obligatoria, lo manden antes del inicio de la prueba, ya van a tener ahí su bonificación en la primera prueba. ¿Cuánto? No sé. Va a depender del amor que le pongan al trabajo. Entonces esa va a ser la primera parte de este trabajo, la primera tarea. Porque vamos a terminar con esto, y yo creo que le va a hacer bastante sentido a lo que está sintiendo día a día en la universidad, que es una respuesta autónoma a ciertos estímulos. ¿Sí? Si empieza a temblar, bueno, en Chile tenemos una cultura sísmica bastante como que decente, ¿sí? Pero no sé si vieron el video que sale el Pato Yáñez corriendo y le pusieron el relato de un gol del año con Paraguay, así como fue espectacular. Pero hay gente que todavía tiene ciertos temores intrínsecos, empieza a temblar y ya están afuera. ¿Ya? Hoy no hablamos de eso, si se empieza a temblar, porque están en esta fila aquí, ustedes no van a salvar la vida porque van a abrir las puertas, que están cerradas. Si no, vamos a estar ahí medio complicados, ¿vale? Pero en el caso de un temblor, muchas personas reaccionan de una manera y otras no tanto. ¿Sí? Una anécdota fue que estaba en una prueba de física, ustedes pasaron por el ramo de física, pero nosotros la estábamos haciendo en Velázquez, en una sala grande, que es la que le dicen Sofía. Es como si ustedes hicieran la prueba acá en el auditorio, por ejemplo, que éramos muchos, en las dos carreras. Y fue el terremoto del 2005. ¿Ya? Este evento fue un terremoto del 2005, y estábamos en plena prueba y empezó a temblar. Y el profe más ocupado que le devolviera la prueba que pudiéramos salir. No para descansar el profe, ya no. Entonces, en ese momento ahí vimos de todo, personas que estaban muy tranquilas, otras que seguían respondiendo, otros más vivitos que empezaron a pasarse las preguntas, ¿ya? Pero distintas reacciones al mismo estímulo. ¿Sí? Entonces, no sé acá quién le tiene miedo a los temblores, no vamos a preguntar, pero vamos a tener una respuesta. ¿Sí? Por lo tanto, esta respuesta que a veces no la controlamos es producto del sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso autónomo nos va a permitir tener una comunicación con órganos que facilitan la homeostasis, ¿ya? El control de su estado basal, su ritmo cardíaco, su ritmo respiratorio, su ciclo, por ejemplo, para ir al baño. ¿Sí? ¿Qué ocurre cuando una persona se asusta? Ustedes, ojalá que no.
Se puede llegar a orinar. Y no producto de inmadurez de nada, sino que fue por producto del sistema nervioso. ¿Por qué creen que el sistema nervioso autónomo a él le dijo, está asustado, orínate? Esto te va a dejar en vergüenza. No, ¿para qué es? Relaja el esfínter para tener menos peso, entre comillas, para que él pueda huir o pelear. Es una de las reacciones que usted puede tener. O enfrenta lo que le dio miedo, o también es válido que usted se arranque. ¿Ya? Por lo tanto, esto también va a ser una respuesta de tipo autónomo. Ya la conocen, la división. Tenemos un sistema nervioso simpático y un parasimpático. ¿Sí? Este sistema nervioso simpático y parasimpático que forman el autónomo van a tener una diferencia anatómica en su estructura. ¿Sí? Vean acá, esta es una neurona que se comunica con una célula X. Ya ven que es el axón directo, no tenemos intermediarios, a no ser que tenga que comunicarse con otra neurona, que es la sinapsis. En el caso de los parasimpáticos y simpáticos hay un ganglio, ¿ya? Que es el ganglio autónomo, que le permite hacer sinapsis con otra neurona. Y ahí está su naturaleza de si es un sistema activante o es un sistema regulador de energía. ¿Sí? En el caso del sistema simpático, vean, tiene una pequeña sinapsis o una fila preganglio más corta y una postganglio más larga. Y el parasimpático, lo contrario, una fibra más larga y una post más corta. Esto tiene que ver con la capacidad de reacción que usted quiere. Una sinapsis más rápida para que se mantenga en cierto tiempo y una reposición de energía para que se pueda activar. Tiene que ver con la naturaleza de cada uno. Y así vamos teniendo varias respuestas para que ustedes enfrenten lo que están enfrentando. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso simpático está hecho para pelear, acá me nota, o huir. ¿Ya? Es el que se denomina fight or flight. Esa es la denominación en inglés. Usted enfrenta un peligro, un sistema activante, en donde usted ante alguna situación o la enfrenta o huye. Para enfrentar esta situación, el cuerpo también se adapta. ¿Sí? Por ejemplo, si pasa algo que a usted le da temor, por ejemplo, el mismo temblor, o entra un perro acá y el que le tenga pavor a los perros para activar su sistema simpático, sí o sí, va a acelerar el ritmo cardíaco. ¿Qué más podría hacer? Aumenta el ciclo respiratorio. Ya, va a dilatar las pupilas. ¿Por qué creen que hace ese efecto? ¿Para qué dilata las pupilas? Para poder tener una mejor visión. Para obtener más visión. ¿Por qué aumenta el ritmo respiratorio y el ritmo cardíaco? Para que esto vaya hacia los músculos y usted pueda huir o pelear, lo que usted quiera. Por eso las respuestas del sistema simpático tienen que ver a eso, a un sistema primitivo, un sistema bastante, por así decirlo, intuitivo, que quiere que usted pelee o huya. Ahora, en su anatomía, para que lo podamos observar, vean la diferencia entre uno y otro. El parasimpático y el simpático no nacen como en estructuras comunes, ¿sí? Sino que el simpático es más que nada tóraco lumbar y el parasimpático es cráneo sacral. Tienen diferencia en su origen. El parasimpático es todo lo contrario, es lo que se conoce como la estructura que va a reponer energía. Es el que supuestamente se activa después del simpático para poder reponer esa energía de la que usted huyó o la que usted perdió. Su ubicación, como les decía, es cráneo sacral. Vamos a tener en los extremos los nervios que llegan a activar el sistema parasimpático, y ese sistema que usted ve genera esto. ¿Ya? Es el que se conoce el rest and digest, o descansar y comer. Por eso usted tiene esa necesidad instintiva de comer cosas. ¿Para qué? Para reponer energía. Algunos nos pasamos de eso ya, porque estamos acumulando energía como para 4 pandemias más, pero es un sistema reponedor de energía. ¿Sí? Por lo tanto, usted va a estar en un ciclo, ¿ya? Dependiendo de los estímulos. Ahora, en este momento, lo más seguro es que estén en una vía parasimpática, están sentados, no tienen mayores presiones supuestamente, pero cuando empieza la fecha de las pruebas están acá, en el sistema simpático, porque están atentos, no mentir, no me hablan. Entonces, son sistemas que van a estar participando en su día a día, ¿vale? Y van a trabajar a la par con el sistema nervioso que ya conocemos. Ahora, hay una segunda tarea que es de la misma guía, pero les dejé esto porque es necesario que usted lo conozca, porque hay ciertos fármacos que trabajan con las vías simpáticas y parasimpáticas. ¿Okay? ¿Qué es la causa salbutamol? ¿Quién es el PUF? Ninguno. Son la generación más sana que tenemos. ¿Alguien de acá usa Delodual o algo? ¿No? Que también es un fármaco inhalante.
ustedes como kinesiólogos sí o sí van a trabajar la parte respiratoria, que yo creo que es la parte que le gusta a más de algunos acá también presente. El salbutamol, si bien es un broncodilatador, es el que va a generar un bronco inflamado, porque los asmáticos lo que hacen es que se inflama la vía respiratoria, y eso permite que el aire no pase, por eso se sienten como ahogados. Es irónico, un asmático dice que le falta el aire, pero lo que es lo contrario, tiene mucho aire adentro y no lo puede sacar. Entonces lo que hace el salbutamol es el puff, y se dilata porque relaja la musculatura bronquial. Eso lo hace porque activa el sistema nervioso, en este caso simpático. Es un broncodilatador, pero tiene su contra. Al ser broncodilatador y activar el sistema simpático, activa también a la vía cardíaca, acelera el ritmo cardíaco. Entonces, personas que son cardiópatas y que usan salbutamol, se nos pueden ir. Entonces, ¿qué hicieron los de las farmacias? Otro fármaco que hace lo mismo, pero no afecta al sistema cardíaco, que es el bromuro de hipratropio, que es más caro, que son para personas cardiópatas. Y esa información la van a ver en el fármaco. Entonces, para poder entender el fármaco de mejor manera, les quiero dejar esta tarea, que son más que nada los receptores que existen a nivel simpático y parasimpático. Hay receptores adrenérgicos, que son los alfa y los beta, y receptores que son los colinérgicos, que son los nicotínicos y los muscarínicos. La naturaleza de cada uno va a estar en distintos órganos. El salbutamol, por ejemplo, es un beta 2 adrenérgico. Saben que es adrenérgico porque tiene noradrenalina en su composición, pero es un beta 2. Existen los beta 1, beta 2, acá los alfa 1, alfa 2, alfa 3, y es importante que los reconozcan, insisto, no para poder hacerles la vida más imposible en el rango. Esto lo veo para más adelante. Es para que ustedes conozcan la farmacología y entiendan cómo afecta a la vía, en este caso periférica, del sistema nervioso autónomo. En el espacio hay un cuadrito en la guía, en la parte final, que es esto, ¿ya? Que tienen que responder y ver la función de los receptores muscarínicos, nicotínicos, que son colinérgicos, y los no, en este caso los adrenérgicos, que son los alfa y los beta, para que los conozcan. ¿Sí? Bien, ¿qué nos falta? Solamente una clase para la prueba, que sería la del próximo martes, que es la de neurofisiología. ¿Bien? Teniendo ya la clase de neurofisiología pasada, ya podríamos estar en condiciones para hacer nuestra primera prueba, que va a ser de anatomía y fisiología del sistema nervioso. Prueba que pueda asegurar de inmediato una buena nota en su asignatura. Pero lo que necesito es que ustedes me confirmen si van a mantener la fecha o no. ¿Cuándo va a ser esa confirmación? Yo creo que ya la próxima semana. Recuerden que la semana del 10 de abril es una semana bastante como entreada, y la prueba sería acá, en esta sala, jueves de esa semana. Revisen la planificación, revisen las clases y ahí me van comentando. Eso, en libertad. Recuerden, chicos, lo de bienvenida